El progreso del amor, de Alice Munro. Me llamaron por teléfono al trabajo y era mi padre. Ocurrió poco después de mi divorcio, en las oficinas de la agencia inmobiliaria. Mis dos hijos estaban en el colegio. Era un día de septiembre bastante caluroso. Mi padre era muy educado, hasta con la familia. Tardó un rato en preguntarme qué tal estaba. Modales de campesino. Incluso si alguien te telefonea para decirte que tu casa está ardiendo, primero te pregunta qué tal te encuentras. Bien, contesté. ¿Y tú? Pues no muy bien, replicó mi padre, con su tono característico, de disculpa pero también de amor propio. Me temo que tu madre se ha ido. Yo sabía que se ha ido significaba ha muerto. Lo sabía, aunque durante unos segundos vi a mi madre con su sombrero negro de paja bajando por el sendero. Las palabras se ha ido no parecían reflejar más que un profundo desahogo e incluso emoción. La emoción que se siente cuando se cierra una puerta y tu casa vuelve a la normalidad y te sumerges en el espacio libre que te rodea. También la denotaba la voz de mi padre, bajo el tono de disculpa, un sonido extraño, como si contuviera el aliento. Mi madre no había sido una carga, no estuvo enferma ni un solo día, y lejos de sentirse aliviado por su muerte, mi padre se lo tomó muy mal. No se acostumbraba a vivir solo, decía. Entró en el asilo del condado de Netherfield de buena gana. Me contó que había encontrado a mi madre en el sofá de la cocina al volver a mediodía. Ella había cogido unos tomates y los estaba poniendo en el alféizar de la ventana para que madurasen. Debió de sentirse mal y se acostó. Al decir aquello, su voz tembló, se quebró, como era de esperar, de puro aturdimiento. Vi mentalmente el sofá, la vieja colcha que lo protegía, justo debajo del teléfono. Así que he pensado que debía llamarte, concluyó mi padre, y esperó a que le dijera qué tenía que hacer. Mi madre rezaba de rodillas a mediodía, por la noche, y nada más despertarse por la mañana. Cada día que se abría ante ella estaba destinado al cumplimiento de la voluntad de Dios. Todas las noches repasaba lo que había hecho, dicho y pensado para comprobar si a él le cuadraba bien la suma. La gente piensa que esa clase de vida es monótona, pero es porque no la entienden. Para empezar, semejante vida nunca puede resultar aburrida, y no te pasa nada de lo que no saques algún provecho. Aunque te abrumen los problemas, estés enfermo y seas pobre y feo, te queda el alma, que conservas durante toda la vida como un tesoro. Al subir a rezar después de comer, mi madre rebosaba de fuerza y esperanza y sonreía plácidamente. Se salvó en un campamento a los 14 años. Ese fue el verano en que murió su madre, mi abuela. Durante varios años, mi madre asistió a reuniones con otras muchas personas que también habían sido salvadas, salvadas una y otra vez, antiguos pecadores conversos. Contaba anécdotas sobre lo que ocurría en aquellas reuniones, las canciones, los gritos, el desenfreno. Me contó que un día un anciano se levantó y chilló: «Baja, oh Señor, baja hasta nosotros, baja por el tejado y yo pagaré la reparación». Había vuelto a la religión anglicana, muy en serio, cuando se casó. Tenía 25 años y mi padre 38. Una pareja simpática, altos los dos, buenos bailarines,
buenos jugadores de cartas, muy sociables, pero personas serias, así los definiría yo, con una seriedad que ya apenas nadie mantiene. Mi padre no era religioso en el mismo sentido que mi madre. Era anglicano y conservador, porque así le habían educado. Él fue el hijo que se quedó en la granja con sus padres para cuidarlos hasta que murieron. Conoció a mi madre, la esperó, se casaron. Entonces se consideró afortunado por tener una familia para la que trabajar. Tengo dos hermanos y una hermana que murió al poco de nacer. Estoy convencida de que mi padre no se acostó con ninguna mujer antes de mi madre, ni tampoco con ella hasta que se casaron. Y tuvo que esperar, porque mi madre no quería casarse antes de haberle pagado a su padre hasta el último centavo que había gastado desde que muriera su madre. Llevaba la cuenta de todo, alojamiento, libros, ropa, para devolverlo. Cuando se casó, no tenía ahorrillos, como la mayoría de los maestros, ni ajuar, ni sábanas, ni vajilla. Mi padre solía decir, con expresión sombría y jocosa, que él habría querido encontrar a una mujer con dinero en el banco, pero si aceptas el dinero del banco, también tienes que aceptar la suerte que lo acompaña, y a veces no es ninguna ganga, añadía. La casa en la que vivíamos tenía habitaciones grandes y altas, con persianas de color verde oscuro. Cuando estaban bajadas para protegernos del sol, me gustaba mover la cabeza para ver los destellos de luz por los agujeros y las ranuras. Otra cosa que me gustaba mirar eran las manchas de la chimenea, las antiguas y las recientes, que yo transformaba en animales, caras de personas, incluso ciudades lejanas. Un día se lo conté a mis dos hijos, y su padre, Dan Casaid, dijo: «Es que como los padres de vuestra madre eran tan pobres, no podían comprar un televisor, así que tenían manchas en el techo. Vuestra madre tenía que conformarse con ver las manchas del techo. Le encantaba tomarme el pelo porque yo pensaba que la pobreza era algo estupendo. Cuando mi padre era muy viejo, comprendí que no le importaba tanto que la gente hiciera cosas nuevas. Por ejemplo, que yo me divorciara, como que tuviera razones nuevas para hacerlas. Gracias a Dios, nunca hubo necesidad de que se enterase de lo de la comuna. Nunca fue esa la intención del Señor, decía, sentado con los demás ancianos en el asilo, en la galería alargada y oscura, insistía en que nunca fue intención del Señor que la gente corriera como loca por el campo en motocicletas y trineos, y en que tampoco era intención del Señor que las enfermeras llevaran pantalones de uniforme. A las enfermeras no les importaba, le llamaban guapo y me decían que era un cielo, un verdadero caballero, muy religioso. Les maravillaba su abundante pelo negro, que conservó hasta su muerte. Se lo lavaban y se lo peinaban de una forma muy bonita, ondulándoselo con los dedos. A veces, y a pesar de todos los cuidados que recibía, se sentía un poco triste. Quería irse a casa. Se preocupaba por las vacas, las vallas, por quién se levantaría a encender el fuego. Tuvo unos cuantos detalles crueles, pero muy pocos. En una ocasión me dirigió una mirada hostil y atravesada cuando entré a verle. Me dijo: «Me extraña que no se te hayan despellejado las rodillas». Yo me eché a reír y repliqué: «¿De qué? ¿De fregar suelos?» «De rezar», contestó con un bufido. No sabía con quién estaba hablando. No recuerdo a mi madre sino con el pelo blanco. Mi madre
encaneció a los 20 y tantos años y no le quedó un solo cabello de su antiguo color castaño. Yo intenté muchas veces que me describiera el tono exacto, oscuro, como el de Bren o el de Dolly. Eran nuestros caballos los que trabajaban en la granja. No sé, no tenía pelo de caballo. Era como el chocolate, algo parecido. ¿No te dio pena cuando se te puso blanco? No, me alegré. ¿Por qué? Me alegré de no tener el mismo color de pelo que mi padre. El odio es siempre un pecado, me repetía mi madre. Recuérdalo, una sola gota de odio en tu alma se extenderá por todas partes y lo destruirá todo, como una gota de tinta en la leche blanca. Aquello se me quedó grabado y me habría gustado probarlo, pero sabía que no debía desperdiciar la leche. Todas estas cosas recuerdo, todas las que sé o que me han contado sobre personas que ni siquiera he visto nunca. Me pusieron Eupemia como la madre de mi madre, un nombre espantoso que hoy en día no le ponen a nadie. En casa me llamaban Pemied, pero cuando empecé a trabajar me puse Fame. Mi marido, Dan Caseit, también me llamaba Fame. Años más tarde, después de divorciarme, salía bastante y en el bar del Hotel Sarod, un hombre me dijo un día: Fame, hace tiempo que tenía ganas de preguntarte una cosa. ¿Por qué eres famosa? No lo sé, le contesté. No lo sé, a menos que sea por perder el tiempo con imbéciles como tú. Después pensé en volver a cambiármelo, algo con Joan, pero a no ser que me fuera a vivir a otro sitio, ¿cómo hacerlo? En el verano de 1947, cuando tenía 12 años, ayudé a mi madre a empapelar el dormitorio de abajo, la habitación que estaba vacía. Iba a venir de visita la hermana de mi madre, Beryl. Las dos llevaban varios años sin verse. Poco después de la muerte de su madre, su padre volvió a casarse. Se fue a vivir a Minneapolis, después a Seattle, con su flamante esposa y su hija menor, Beryl. Mi madre no quiso irse con ellos. Se quedó en Ramside, donde habían vivido siempre, con unos vecinos que no tenían hijos. Beryl y ella se habían visto un par de veces desde que eran adultas. Beryl vivía en California. El papel tenía un dibujo de anciano sobre fondo blanco. Mi madre lo compró de oferta porque era el final de un lote. Por eso se nos presentaron problemas a la hora de cazar el dibujo, y detrás de la puerta tuvimos que ingeniárnoslas para poner tiras y restos. Aún no había llegado la época del papel preengomado. Pusimos un tablero con caballetes en la sala, mezclamos el engrudo y lo extendimos sobre el papel con grandes brochas, teniendo cuidado de no dejar bultos. Trabajábamos con el cristal de las ventanas subido, las persianas bajadas, la puerta de la casa abierta y la puerta de tela metálica cerrada. El paisaje que se veía por entre la red que formaba la tela metálica y el viejo cristal ondulado de la ventana era cálido, cuajado de flores, zanahorias silvestres en los prados, algunos sembrados tenidos de color crema por el alforfón que se cultivaba entonces. Mi madre cantaba una canción que, según decía, también cantaba su madre cuando Beryl y ella eran pequeñas. Cuando mi novio marchó, triste y sola me dejó. Ahora lloro noche y día sin ninguna compañía. Yo estaba nerviosa porque iba a venir Beryl, una visita, y nada menos que desde California. Además, porque había ido al pueblo a finales de junio para hacer los exámenes de ingreso y esperaba enterarme pronto
de que había aprobado con sobresaliente. Los que terminaban octavo curso en las escuelas rurales tenían que ir al pueblo a hacer ese examen. A mí me encantaba todo aquello, los crujientes pliegos de papel, el silencio grave, el enorme edificio de piedra del instituto, con las viejas iniciales grabadas en los pupitres, oscurecidas con el barniz. La primera explosión del verano, la luz verde y amarilla, los castaños como los de la ciudad y la madre selva. Y solo era un pueblo, el lugar donde he pasado más de la mitad de mi vida. Me maravillaba, y también me maravillaba de mí misma. Dibujaba mapas con facilidad y resolvía problemas. Conocía montones de datos. Me creía muy lista, pero no lo era lo suficiente para comprender lo más sencillo. Ni siquiera entendía que en mi caso los exámenes no representaban nada. Yo no iría al instituto. ¿Cómo? Era antes de que pusieran autobuses escolares. Había que vivir en el pueblo. Mis padres no tenían dinero. Sobrevivían con cantidades muy pequeñas. Como tantos agricultores en aquella época, los pagos de la fábrica de queso eran prácticamente los únicos ingresos regulares, y no pensaban que mi vida debiera seguir ese camino, el camino del instituto. Pensaban que me quedaría en casa para ayudar a mi madre, que quizá trabajaría ayudando a otras mujeres del vecindario que estuvieran enfermas o con hijos recién nacidos, hasta el momento en que me casara. Esperaban a decírmelo cuando me dieran los resultados de los exámenes. Lo lógico habría sido que mi madre hubiera opinado de otra forma, ya que ella había sido maestra, pero decía que a Dios eso no le importaba. A Dios no le interesaba el trabajo que desempeñas ni la educación que recibes, me decía. No le importa tres pepinos, y lo único que importa es lo que a él le interesa. Fue la primera vez que comprendí que Dios podía convertirse en un enemigo real, no solamente en una pesadez o un enorme motivo decorativo. De pequeña, mi madre se llamaba Marietad, y así siguió llamándose, naturalmente, pero hasta que llegó Beryl no oí su nombre en boca de nadie. Mi padre decía siempre madre. Yo tenía la infantil idea, sabía que era infantil, de que la palabra madre le pegaba más a la mía que a las demás. Madre, no mamá. Cuando estaba lejos de ella, no podía imaginar su cara, y eso me asustaba. En el colegio, que estaba en una cuesta cerca de casa, a veces pensaba que si no podía recordarla, quizás se hubiera muerto. Pero la sentía cerca continuamente, y me la traían a la memoria las cosas más peregrinas: un piano, una barra de pan blanco, ridículo, pero cierto. Para mí, Marietad ocupaba un lugar distinto, separado del cuerpo adulto de mi madre. Marietad aún correteaba por Ramside, a orillas del río Ottawa. En aquel pueblo las calles estaban llenas de caballos y charcos, y oscurecidas por los hombres que abandonaban los bosques los fines de semana. Leñadores. Había 11 hoteles en la calle mayor, donde los leñadores se alojaban y bebían. La casa en la que vivía Marietad estaba en mitad de una calle empinada que subía desde el río. Era una casa doble, con dos ventanas aledizas en la fachada delantera. En la otra mitad del edificio vivían los Sutcliffe, con los que se instaló Marieta cuando murió su madre y su padre se marchó del pueblo. El señor Sutcliffe era inglés, radiotelegrafista. Su mujer era alemana. Siempre hacía café en vez de té, y también strudel. La masa colgaba de los bordes de la mesa como un paño fino. A Marietad le parecía a veces un trozo de piel. La señora Sutcliffe fue quien convenció a la madre de Marietad
de que no se ahorcara. Marieta no tenía clase aquel día porque era sábado. Se despertó tarde y oyó el silencio de la casa. Siempre le asustaba la casa silenciosa, y en cuanto abría la puerta al volver del colegio gritaba «¡Mamá! ¡Mamá!». Muchos días la madre no contestaba, pero estaba allí. Marieta oía aliviada el estrépito de la rejilla de la chimenea o el golpeteo intermitente de la plancha. Aquella mañana no oyó nada. Bajó y se preparó una rebanada de pan con mantequilla y melaza doblada. Abrió la puerta del sótano y gritó. Entró en el salón y se asomó a la ventana, mirando por entre los helechos. Vio a su hermana pequeña, Beryl, y a otros niños del vecindario rondando por el terraplén cubierto de hierba que bajaba hasta la acera. Se levantaban, subían a gatas hasta la cima y volvían a rodar cuesta abajo. «¡Mamá!», gritó Marieta. Atravesó la casa y salió al patio. Era a finales de la primavera, un día nublado y cálido. En los huertos donde crecían las plantas la tierra estaba húmeda y las hojas de los árboles parecían haber adquirido de repente el tamaño definitivo. Las gotas de agua que quedaban de la lluvia de la noche anterior resbalaban por ellas. «¡Mamá!», grita Marieta bajo los árboles, bajo la cuerda de la ropa. En un extremo del patio hay un pequeño granero, en el que guardan la leña, herramientas y muebles viejos. Por la puerta abierta se ve una silla de madera de respaldo recto. Sobre la silla, Marieta ve los pies de su madre, los zapatos de cordones negros de su madre, después el vestido que se pone para trabajar en verano, de algodón estampado, el delantal, las mangas enrolladas, los brazos blancos y relucientes de su madre, el cuello y la cara. Su madre estaba de pie sobre la silla y no contestó. No miró a Marieta, sonrió y dio unos golpecitos con el pie, como diciendo, «Bueno, aquí me tienes». «¿Qué piensas hacer?». Algo tenía que andar mal, aparte del hecho de estar encima de una silla con una sonrisa extraña, forzada, de pie sobre una silla vieja a la que le faltaban los barrotes del respaldo y que había arrastrado hasta el centro del granero, donde bailaba sobre el suelo desigual. Tenía una sombra en el cuello. La sombra era una soga, un nudo corredizo al extremo de una soga suspendida de una viga. «¡Mamá!», repite Marieta, más débilmente. «¡Mamá! Baja, por favor». Su voz es débil porque teme que si se pone a chillar, su madre dará una sacudida, descenderá de la silla y dejará todo el peso del cuerpo colgando de la soga. Pero aunque quisiera chillar, no podría. No le queda más que un lastimoso hilo de voz, como cuando en un sueño te acomete un animal o una máquina. «Ve a buscar a tu padre». Eso fue lo que le dijo su madre, y Marieta obedeció. Con el temor agarrotándole las piernas, echó a correr. Iba en camisón, un sábado por la mañana. Pasó junto a Beryl y los demás niños, que seguían deslizándose por el terraplén. Corrió por la acera, que por entonces era de tablones, después por la calle sin asfaltar, llena de charcos de la noche anterior. La calle cruzaba las vías del tren. Al pie de la cuesta atravesaba la calle mayor del pueblo. Entre esta y el río había varios almacenes y edificios de pequeñas fábricas. Allí era donde tenía su taller de vehículos el padre de Marieta. Hacía carros, cochecitos de niño, trineos. El padre de Marieta había inventado un trineo para transportar troncos en el bosque y se lo habían patentado. Acababa de empezar con el negocio en Ramside. Más tarde, en Estados Unidos, ganó mucho dinero. Un hombre aficionado a los bares de hotel, las barberías, las carreras de carros y las mujeres,
pero sin miedo al trabajo. Eso había que reconocerlo. Marieta no le encontró en su lugar de trabajo aquel día. El despacho estaba vacío. Salió corriendo al patio donde trabajaban los obreros. Resbaló en el serrín recién extendido. Los hombres se rieron y movieron la cabeza. No, no está en este momento. No, ¿por qué no vas a mirar más arriba? Espera un momento. ¿No deberías ponerte algo de ropa antes? No querían meterse con ella. No tuvieron el sentido común de comprender que algo pasaba, pero Marieta no soportaba que los hombres se rieran. Había sitios por los que detestaba pasar, por no hablar de entrar en ellos, y esa era la razón. Hombres riéndose. Por eso odiaba las barberías, su olor. Cuando más adelante empezó a asistir a bailes con mi padre, le pedía que no se pusiera brillantina en el pecho, porque el olor se la recordaba. Un grupo de hombres en la calle, a la puerta de un hotel, le parecía a Marieta un cuajarón de verano. Intentaban oír lo que decían, pero sabía que era algo infame. Si no decían nada, se reían y de todos modos destilaban infamia, veneno. Cuando se salvó por fin, pudo Marieta pasar a su lado como si nada. Armada por Dios, se metía entre ellos y no se le pegaba nada, nada la quemaba. Estaba a salvo, como Daniel. Se dio la vuelta y echó a correr, por el mismo camino por donde había llegado, cuesta arriba, corriendo para volver a casa. Pensaba que había cometido un error al dejar sola a su madre. ¿Por qué le había ordenado que se fuera? ¿Para qué quería a su padre? Posiblemente para recibirle con aquella visión, la de su cuerpo aún caliente, balanceándose al extremo de una soga. Marieta debería haberse quedado y persuadido a su madre de que no lo hiciera. Debería haber acudido a la señora Sutcliffe o a cualquier vecino, en vez de perder así el tiempo. No había pensado en quién podía ayudarla, quién habría dado siquiera crédito a sus palabras. Estaba convencida de que todas las familias, excepto la suya, vivían en paz, de que las amenazas y las miserias no existían en otras casas, de que no tenían cabida en ellas. Un tren entraba en el pueblo. Marieta tuvo que esperar. Los viajeros la miraron desde las ventanillas. Rompió a llorar ante todos aquellos desconocidos. Cuando hubo pasado el tren, siguió subiendo la cuesta. Todo un espectáculo. Despeinada, los pies descalzos y embarrados, en camisón, con la cara llena de lágrimas, enloquecida. Al entrar precipitadamente en el patio de su casa, chilló ante el granero. ¡Mamá! Aulló. ¡Mamá! No había nadie. La silla seguía en el mismo sitio. La soga se balanceaba, colgada del respaldo. Marieta estaba segura de que su madre había seguido adelante, hasta el final. Su madre estaba muerta. La habían descolgado y se la habían llevado. Pero unas manos gruesas y cálidas se posaron en sus hombros y la señora Sutcliffe dijo: «Vamos, Marieta, no grites. Marieta, hija, no llores. Ven adentro. Tu madre está bien. Marieta, ven adentro y lo verás». La señora Sutcliffe, con su acento extranjero, dijo Marietta, confiriéndole al nombre un sonido potente, importante. No pudo ser más amable. Cuando, más adelante, Marieta vivió con los Sutcliffe, la trataron como a una hija, y era una familia tan tranquila y agradable como ella suponía que eran todas las demás. Pero nunca se sintió hija suya. En la cocina de la señora Sutcliffe encontró a Baril sentada en el suelo, comiendo una galleta de pasas y jugando con el gato blanquinegro que se llamaba Dickiot. La madre de Marieta
estaba sentada a la mesa, con una taza de café delante. Ha hecho una tontería, dijo la señora Sutcliffe. ¿Se refería a la madre de Marieta o a Marieta? No tenía suficiente vocabulario inglés para describir las cosas. La madre de Marieta se echó a reír y Marieta perdió el conocimiento. Se desmayó después de haber subido la cuesta a la carrera, berreando en la mañana cálida y húmeda. Cuando recobró la conciencia, estaba tomando café solo, dulce, que le daba la señora Sutcliffe con una cuchara. Beryl cogió a Dickit por las patas delanteras y se le ofreció como regalo para animarla. La madre de Marietta seguía sentada a la mesa. Tenía el corazón destrozado. Eso es lo que siempre le oía decir a mi madre. Era el fin. Con aquellas palabras quedó cerrada la historia, sellada para siempre. Yo jamás le pregunté quién se lo había destrozado, por qué destilaba veneno la conversación de los hombres, qué significa la palabra infame. La madre de Marieta se reía después de no haberse ahorcado. Llevaba un buen rato sentada a la mesa de la cocina de la señora de Sutcliffe, sin parar de reírse. Estaba destrozada. Yo siempre tenía la sensación de que algo se hinchaba tras la charla y las historias de mi madre, como una nube a través de la cual no se ve nada ni se puede llegar al fondo. Había una nube, un veneno que impregnaba la vida de mi madre, y cuando yo le causaba alguna pena, pasaba a formar parte de la nube. Entonces yo golpeaba la cabeza contra el estómago y el pecho de mi madre, contra su delantera firme y erguida, rogándole que me perdonara. Mi madre me decía que se lo pidiera a Dios, pero no era con Dios, sino con mi madre, con quien tenía que reconciliarme. Parecía como si supiera algo de mí, algo mucho peor que las mentiras y los trucos y las mezquindades normales y corrientes. Era una vergüenza realmente deshonrosa. Golpeaba la delantera de mi madre para hacérselo olvidar. A mis hermanos no les preocupaba nada, eso creo. A mí me parecían felices salvajes, que correteaban libremente, sin mucho que aprender. Y cuando yo tuve a mis dos hijos, ninguno de ellos niña, pensé que quizá cambiaría algo. Las historias, las penas, los viejos rompecabezas que no se pueden evitar ni resolver. La tía Beryl dijo que no la llamáramos tía. No estoy acostumbrada a ser la tía de nadie, nena, ni siquiera a ser madre. Yo soy solamente yo. Llamadme Beryl. Beryl empezó como taquígrafa y después montó una empresa de mecanografiado y contabilidad en la que trabajaban muchas chicas. Apareció con un amigo, el señor Florence. En su carta decía que iba a viajar con otra persona, pero no si tal persona se quedaría o se iría. Ni siquiera especificaba si se trataba de un hombre o una mujer. El señor Florence iba a quedarse. Era un hombre alto y delgado, de rostro alargado y bronceado, ojos de color muy vivo y una forma de torcer las comisuras de la boca que podía interpretarse como una sonrisa. Él fue quien durmió en la habitación que habíamos empapelado mi madre y yo, porque él era el desconocido y además un hombre. Beryl tuvo que dormir conmigo. Al principio pensamos que el señor Florence era muy grosero, porque no estaba acostumbrado a nuestra forma de hablar, ni nosotros a la suya. La mañana del primer día, mi padre le dijo: «Bueno, espero que haya dormido bien en esa vieja cama». La cama del dormitorio libre era maravillosa, con una funda de plumas cubriendo el colchón. Eso debía darle pie al señor Florence para responder que nunca había dormido mejor. El señor Florence torció la boca. «He dormido fatal». Su sitio predilecto era el coche.
Era un Chrysler azul real, de la primera remesa que sacaron después de la guerra. Por dentro, la tapicería y las cubiertas de techo y suelo y el acolchado de las puertas eran de color gris perla. El señor Florence era muy puntilloso con aquellos colores y te corregía si decía simplemente azul o gris. Pues a mí me recuerda a la piel de un ratón, decía Beryl maliciosamente. Yo le repito que no es más que una piel de ratón. El coche estaba aparcado a un lado de la casa, bajo los algarrobos. El señor Florence fumaba dentro, con las ventanillas subidas, rodeado de un intenso olor a coche nuevo. Me parece que no estamos haciendo gran cosa para entretener a tu amigo, dijo mi madre. Yo me preocuparía por él, replicó Beryl. Siempre hablaba del señor Florence como si hubiera alguna broma sobre su persona que únicamente ella entendía. Durante mucho tiempo pensé si tendría una botella guardada en la guantera y tomaría un traguito de vez en cuando para animarse. Se dejaba el sombrero puesto. Beryl se divertía por los dos. En lugar de quedarse en casa y hablar con mi madre, como normalmente hacían las invitadas, pedía que le enseñaran todo lo que había que ver en la granja. Decía que la acompañara yo y le explicara cosas y no la dejara caerse en los montones de estiércol. Yo no sabía qué enseñarle. La llevé al almacén de hielo, donde estaban enterradas las barras, del tamaño de un cajón de armario, o más grandes, bajo el serrín. Cada pocos días mi padre cortaba un trozo y lo llevaba a la cocina, y allí se derretía en una caja recubierta de estaño en la que se enfriaban la leche y la mantequilla. Beryl me dijo que no tenía ni idea de que el hielo se hiciera en trozos tan grandes. Parecía empeñada en encontrarlo todo raro, horrible o gracioso. ¿De dónde demonios sacáis esas barras tan grandes? Yo no sabía si se trataba de una broma. Del lago, contesté. ¿Del lago? Aquí hay lagos con hielo todo el verano. Le conté que mi padre arrancaba el hielo del lago en invierno, lo llevaba a casa y lo enterraba bajo el serrín, y que así no se derretía. Beryl exclamó: «Es increíble». «Bueno, se derrite un poco», repliqué. Beryl me decepcionó profundamente. Increíble de verdad. Cuando iba a buscar las vacas, Beryl venía conmigo. Un espantapájaros con pantalones blancos, así la llamaría mi padre más adelante, con un sombrero también blanco, atado bajo la barbilla, adornado con una ostentosa cinta roja. Se pintaba las uñas de manos y pies, llevaba sandalias, de un color a juego con la cinta, llevaba las gafas de sol pequeñas que usaba la gente por entonces, no la gente que yo conocía. Ellos no tenían gafas de sol. Su boca era grande y roja, se reía a carcajadas, tenía el pelo de un color nada natural y un brillo muy fuerte como de madera de cerezo. Era tan llamativa y deslumbrante, iba tan arreglada, que resultaba difícil distinguir si era guapa o feliz o lo que fuera. No hablábamos mientras volvíamos con las vacas, porque Beryl se mantenía alejada de los animales e iba pendiente de dónde pisaba. Cuando las ataba al pesebre se acercaba más. Encendía un cigarrillo. Nadie fumaba en el establo. Mi padre y otros granjeros mascaban tabaco. Yo no encontraba la forma de pedirle a Beryl que mascara tabaco. ¿Sabes ordeñarlas? ¿O tiene que hacerlo tu padre?, me preguntó. ¿Es difícil? Saqué un poco de leche de la ubre de una vaca. Uno de los gatos se acercó y se quedó esperando. Le lancé un chorrito a la boca. El gato y yo estábamos luciéndonos. ¿No le haces daño?, preguntó Beryl. Imagínate que fueras tú. Nunca se me había ocurrido pensar que la ubre de una vaca se correspondiera con ninguna parte de mi cuerpo,
y semejante indecencia me escandalizó. Aún más, jamás volví a agarrar una ubre cálida y llena de verrugas con tanta firmeza y seguridad. Beryl dormía con un camisón de rayón de color albaricoque con encaje de color crudo. Tenía una bata a juego. Era tan puntillosa con la palabra crudo como el señor Florence con el azul real y el gris perla. Yo conseguía desnudarme y ponerme el camisón sin que en ningún momento quedara al descubierto ninguna parte de mi cuerpo. Era bastante complicado. Me quedaba con las bragas y esperaba que Beryl hiciera lo propio. La idea de compartir mi cama con una persona mayor era una tortura para mí, pero al final conseguí ver el contenido de lo que Beryl llamaba su estuche de belleza. Había frascos de cristal pintados a mano llenos de bolas de algodón, polvos de talco, lociones lechosas, crema astringente, tarritos de pintura de labios roja y malva, muy grasienta, lápices azules y negros, limas, piedra pomés, esmalte de uñas con un asfixiante olor a plátano, polvos en una caja de celuloide en forma de concha, con nombre de postre, delicia de albaricoque. Calenté agua en el fogón de carbón y petróleo que utilizábamos en verano. Beryl se frotó bien la cara y en ella se obró tal cambio que casi llegué a pensar que habían quedado tiras de maquillaje en la palangana, como cuando empapamos y arrancamos el papel viejo de la pared. La piel de Beryl estaba pálida, cubierta de finas grietas, como el barro brillante que se seca en el fondo de los charcos a principios de verano. Fíjate en lo que le ha pasado a mi cara, dijo, por hacer régimen. Antes pesaba 67 kilos. Me los quité de encima demasiado deprisa y se me cayó la piel. Pero ahora uso esta crema. Tiene una fórmula secreta y no se compra en las tiendas. Huélela. ¿Ves? No huele a perfume. Tiene un olor serio. Se extendía la crema sobre la cara, dándose golpecitos con un trozo de algodón, hasta que no quedaba nada en la superficie. Parece manteca de cerdo. Maldita sea mi estampa. Espero no haber pagado tanto dinero para ponerme manteca en la cara. Oye, no le cuentes a tu madre que digo tacos. Echó agua en el vaso de lavarse los dientes y humedeció el peine, se peinó y retorció cada mechón con un dedo, sujetándoselo a la cabeza con dos horquillas cruzadas. Yo haría lo mismo al cabo de 2 años. Cógete el pelo siempre húmedo, si no, no sirve de nada, me dijo Beryl, y enróllatelo siempre por debajo, aunque luego te lo levantes con los dedos. Así, cuando me cogía el pelo, algo que hice durante años, a veces pensaba en las palabras de Beryl, y en que, de todos los consejos que me había dado la gente, ese era el que más al pie de la letra seguía.